Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, saludando a nuestros compañeros esta mañana. Jesús Rojas, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros y para quienes nos escuchan hoy en la colonia Scali de Los Mochis. Ah, bueno, ahí es en donde está RSN en ese sector, por cierto. Ahí está. Línea Directa, sí, en Los Mochis de la colonia Scali. Muchos saludos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Juan Ordorica, ya de regreso. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy jueves, casi viernes. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor. Buenos días, compañeros, amigos de la mesa, chicos de la producción. Gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, estimado Víctor. Y nosotros muy agradecidos porque están compartiendo además estos contenidos informativos de la mesa de análisis de Línea Directa. Bueno, pues se rebelan los latinos en Estados Unidos contra la política migratoria del presidente de ese país, Donald Trump. Las manifestaciones han ido creciendo, sobre todo en California, pero en varias ciudades. La pregunta que estamos planteando en la mesa es, ¿podrán detener las deportaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Para abrir la mesa, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste esto que comenzó desde el primer día de su mandato, de este segundo periodo del presidente de Estados Unidos, con ese tema migratorio, presionando, por cierto, bastante a México. Jesús. Bueno, las protestas están ahí, creo que son justas, creo que difícilmente podrán detener esta orden presidencial. Los migrantes siguen agolpándose en las... pues les dicen ellos jaulas, ¿no? Los puntos últimos de deportación para traerlos de este lado de la frontera, y ya de ahí es un galimatías. Estaba escuchando la ruta migrante de atrás, de allá para acá, y en todas hay elementos comunes, Victoria. A todos les quitan el dinero, los dejan sin ni un peso, con un solo documento, y si bien les va a pasar este lado de la frontera, prácticamente con lo que traen puesto. Así es un tema muy complicado. Pues ya entrando a la frontera mexicana, pues ya la suerte que tenga cada uno de qué ruta le toca. Algunos los mandan para Veracruz, otros los mandan a Ciudad de México, unos los dejan en Tijuana, otros en Reynosa. El programa pues apenas está empezando y por todo esto protestan. Del otro lado de la frontera se sabe que son mexicanos los que están encabezando estas protestas, que ya se está sumando, por supuesto, personas de Honduras, de Nicaragua, veía de guatemaltecos también que ondeaban ya banderas en las protestas que tienen varios días en la ciudad de Los Ángeles principalmente, y en San Diego y en algunos otros condados que todavía no se hacen masivas, pero que están, digamos, moviéndose ya. Y creo que tiene que ser así, pues al final de cuentas ellos, los que están protestando, la mayoría son pues residentes, son legales, sí. Están protestando por los mexicanos que están ahí trabajando. Y fíjate que estaba viendo también un video, nada más que no alcancé a ver qué condado era, en donde el sheriff llegaba a hablar a un campo de cultivo, a ver si te lo puedo pasar luego, a explicarles que ellos en particular no están con una política pues una política migratoria, que son ciertas autoridades, y el sheriff de manera muy clara les decía, son fulanos y fulanos de quienes se tienen que cuidar, ustedes sigan en su vida normal. ¿Por qué? Porque en buena parte de California, o dependen los gobiernos locales, pues están, digamos, haciendo caso omiso hasta el momento de que las autoridades de los condados estén haciendo detenciones por su cuenta, ¿no? Se lo están dejando a la autoridad federal en el mejor de los casos, pero eso no es en todo Estados Unidos. Eso depende de cada uno, en cada estado, y sobre todo en cada condado, cómo la autoridad esté funcionando. Muy bien, Araceli. Bueno, pues la protesta de los latinos es válida, pero va a enfrentar la legitimidad de una elección cuyo presidente ganó por esta promesa, precisamente por frenar la inmigración ilegal. Es su máxima prioridad, y hasta ahora las deportaciones, hay que decirlo, no han sido masivas.
Trump está haciendo muchísima propaganda que deportará indocumentados hacia la base militar de Guantánamo, Cuba, presionando a México, presionando a Canadá. Incluso ya logró que estos países envíen cerca de 10,000 agentes fronterizos, cada uno, para que no lleguen migrantes a Estados Unidos. Los gobiernos de El Salvador, que preside Bukele, el gobierno de Guatemala, le han ofrecido a Donald Trump que pueden aceptar a estos deportados, que los pueden recibir. La protesta de los latinos podría alcanzar resultados. En Estados Unidos, los jueces federales, hay que decirlo, a diferencia del México actual, allá sí podrían frenar este tipo de acciones de Trump por violar claramente el tema de derechos humanos. Incluso hay 2 jueces federales que ya suspendieron una orden ejecutiva de Donald Trump. ¿En qué sentido? Cuando se determina quitarles la ciudadanía estadounidense a los nacidos en ese territorio, en ese país, porque sus padres sean indocumentados. Además, los gobernadores demócratas de los estados de California, de Nueva York, de Arizona, seguramente van a defender a los latinos y sus derechos. También Trump está enfrentando fuertes protestas por parte de empresarios, de los sectores agrícolas, del sector hotelero, de la construcción, también de restaurantes que dependen de la mano de obra de latinos, de mexicanos. Seguramente México, su gobierno, aceptará ser el tercer país seguro. Esto es, pues va a recibir a los deportados. Y Trump va a seguir presionando al gobierno en este delicado tema, también el tema de fentanilo, el tema de los aranceles. Habrá que estar atentos y seguir el curso de los siguientes acontecimientos en los próximos días. Eso es, Juan. Sí, aquí estamos viendo que cada país de la región se está rascando con sus propias uñas. No estamos viendo este bloque que habían anunciado de países de Centroamérica, Sudamérica, que se iban a unir y de alguna manera a tratar de enfrentar este problema migratorio y hacer una propuesta a Estados Unidos. No estamos viendo esto. Estamos viendo que cada país con sus propias uñas. Guatemala ayer, por ejemplo, aceptó ser un tercer país seguro, dijo que iba a aceptar repatriados de otras nacionalidades. Salvador incluso está ofreciendo sus cárceles para algunos delincuentes de otras nacionalidades. Entonces cada país está viendo lo que le conviene y no hay una unidad regional. Eso le facilita las cosas al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque tienes diferentes tratos con países, pues al final del día, si uno no quiere, pues otro va a terminar cediendo. Y el tema de los mexicanos en las protestas, es lo mismo que con los aranceles. Es la incertidumbre. Vivir con una incertidumbre es lo que mata. Porque en estos momentos no sabes exactamente qué puede suceder si te atrapan. Existen las leyes, ¿no? Y existen maneras de defenderte. El gran problema es que a veces están brincándose estas leyes y las autoridades norteamericanas, no todas, algunas están actuando y después averiguando, ¿no? Ahí luego que los tribunales averigüen, pero por lo pronto nosotros vamos a aplicar este tipo de medidas. Por eso la incertidumbre está matando a nuestros paisanos en Estados Unidos, porque no hay una manera clara hasta ahorita en este momento de cómo defenderse. Si bien no han arreciado las deportaciones masivas, eso no significa que no vayan a suceder en cualquier momento. Y lo que veíamos con Trump, a diferencia de otros presidentes, es que Trump está deportando, o más bien piensa deportar, y porque ya lo hizo en su primer periodo, a personas que tienen ya muchos años viviendo allá, ¿no? Trump es el que, no es el que más deportó, pero sí es el que más deportó a personas con más años viviendo allá. Y ahora en esta nueva presidencia, pues una vez más, la espada de Damocles va sobre los migrantes, la tienen ahí en el cuello y en cualquier momento puede caer. Eso es lo triste y la tragedia. Y las protestas pues yo creo que de alguna manera no es conveniente hacerlo de esa manera, porque lo único que está haciendo es retar al gobierno norteamericano que pudiera tomar otras medidas. Creo que está bien que protesten, creo que lo hacen, pero creo que hay tiempos, lugares y circunstancias, y creo que en estos momentos no está el horno para bollos para este tipo de protestas masivas, en lo personal no, porque al final del día te estás exponiendo a que te agarren, ¿no? Sí, ayer obligaron incluso el cierre de edificios públicos, tuvieron que suspender servicios de trámites en oficinas de gobierno, tanto en Los Ángeles como en San Diego, y esto, bueno, pues como dices, pues puede ser que el gobierno de Estados Unidos empiece ya con acciones legales contra quienes están manifestándose, que hasta ahora, hay que decirlo, no ha habido detenidos. Armando. Sí, mira, las manifestaciones de apoyo de la comunidad latina residente en Estados Unidos a favor de los migrantes indocumentados. Porque dices tú, yo preguntaba ayer, bueno,
todas estas manifestaciones tan tumultuosas, porque han ido cientos a protestar a las calles, han salido principalmente en California, a apoyar a los coterráneos o a la comunidad latina, y no tienen miedo que los agarren. Bueno, es gente que ya está con sus documentos en regla, seguramente, porque pues un documentado no va a salir a protestar a la calle, pues ahí mismo lo agarran y lo deportan. En Los Ángeles, California, se ha llevado la mayor manifestación, una manifestación a la que se ha denominado un día sin migrantes. También se han presentado en Houston y en Dallas, en Texas, así como en Seattle, Charlotte y Nueva York, todas en rechazo a los arrestos del Servicio de Control de Migración y Aduanas que están realizando estas deportaciones. Pero por ejemplo, en Los Ángeles, si hubo una manifestación, bloquearon el tráfico vehicular, que no es muy común para hacerlo en Estados Unidos, en la autopista Hollywood, conocida como la 101, y provocaron pues la intervención de las patrullas de caminos y autoridades ahí, pero donde se salieron un poco de control las cosas, y incluso provocó esta situación que muchos de los propios manifestantes reprobaran una acción que llevaron a cabo. Se vandalizó la bandera de los Estados Unidos, y eso es un casi pecado mortal en Estados Unidos. En Oxnard, California, un grupo de hispanos incendió una bandera, le roció gasolina y la quemó y la pisotearon. Una bandera de los Estados Unidos. Y esto pues despertó el descontento, por supuesto, de muchos. Reprobaron de los manifestantes. ¿Por qué? Porque pensaron, es que ellos consideraron y reconocieron una falta de respeto para la nación americana. Y bueno, dijeron que eso, en igual de ayudar, podría dañar su movimiento. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pues son celosos de su emblema nacional, su bandera, y que se las quemen en una manifestación de esta naturaleza, pues sí. Bien. Yo creo que sí hicieron mal los compañeros, si fueron mexicanos o latinos, por lo menos. Sí, el problema aquí en este tipo de movilizaciones es que luego se salen de control. Es decir, tú organizas algo, pero va creciendo tanto que ya luego no sabes en qué pueda terminar, vamos, ¿sí? Porque ayer sí se movilizó, en el caso de San Diego y en algunos sectores de Los Ángeles, se movilizó la policía de manera preventiva. Los dejaron ahí, no hubo mayores desmanes, pero sí tuvieron que cerrar por precaución algunas oficinas. Si de pronto algún grupo o entra ya sabes que en las marchas, en las manifestaciones, de pronto aparece gente pues violenta y comienzan a hacer desmanes, pues va a haber detenidos, y ahí tú sabes lo que eso implica, Jesús. Si por ahí alguna persona está participando y no tiene, digamos, regularizar su situación migratoria, pues una detención, vas para atrás inmediatamente. Acuérdate que por la orden es deportación inmediata, ¿no? Y yo creo que ese es el punto. Como está tan radicalizado el tema, difícilmente algunos se pueden imaginar que qué tan peor puede ser. Entonces, pues eso va a motivar, por supuesto, a seguir manifestándose. O sea, no estás en México. Porque además, fíjate, va aumentando el número de personas que van protestando. Las protestas van creciendo, ¿no? Y en algún punto se pueden hacer todavía más grandes, porque la comunidad latina en los Estados Unidos, pues sobre todo en algunas partes, es grandísima. Es más, hay ciudades enteras que son mucho más de latinos que de norteamericanos. Y bueno, pues ahí vamos a ver cómo se llevan. Pues es una forma legítima de externar su inconformidad cuando estas protestas son, como las que han sido en Los Ángeles, pacíficas, ¿no? La mayoría de las protestas han sido pacíficas, y unas minorías, como siempre, se radicalizan y empiezan a hacerlo. Lo mismo cuando protestaron a favor de Donald Trump. La mayoría de las personas protestaban de forma pacífica, y un grupo de radicales, cuando tomaron el Capitolio, empezaron a hacer un desorden, pero eran una minoría, 10, 15, ¿no? Pero bueno, Pero esa minoría te puede echar a perder el movimiento. Claro que sí, y además pueden cometer actos pues criminales, porque hay que decirlo que así son, actos criminales, delitos, y entonces sí poder sacarlo. Pero fíjate, yo creo que no va a haber mucho cómo detenerlos, porque pues se la están jugando el todo. Es decir, hay familiares de personas que están ahí, que pues están en una protesta de mucho sentimiento, en una protesta de aquel que estuvo contigo, no sé, 5, 10, 15 años, y de pronto ya no va a poder regresar. Es una protesta que también va cargado de sentimiento, va cargado de todo lo que se pueda, de lo que se pueda tener. Ojalá que no se violente el derecho de otros, en particular
los derechos a la vida de otras personas y que Sí. las cosas queden hasta las protestas, pero pues es natural, digo, si se estás tratando tan duro a un grupo poblacional, si estás tratando tan duro a un grupo así, y hablas como hablas desde la postura de gobierno, porque el gobernante está hablando pestes y mal de un grupo racial, de un grupo de personas, Sí. pues la respuesta no se espera que sea menor, ¿no? Ahí vemos las imágenes. Estas son imágenes de San Diego. Nos las hicieron llegar ayer. Este grupo de latinos, hispanos, muchos, incluso algunos hablando de inglés y español. Y Eso esto es es un de los mensaje. poquitos, porque Sí. hay unas imágenes. Y además de un organizados, montón de fíjate dónde gente. se colocaron. No bloquearon en este caso las calles con la bandera de Estados Unidos. El movimiento de protesta no afectó, digamos, la vialidad, pero sí obligó, ahora sí que por decisión de las autoridades, a cerrar las oficinas para evitar cualquier situación de violencia y riesgos para el personal que atiende en las oficinas públicas, ¿no? Ahí están las demandas y todo eso. Bueno, Araceli. Bueno, y hay que decir que estas protestas pues son legítimas, hay derechos por parte de esta comunidad. Y quiero retomar, hay un censo de Estados Unidos del año 2023 donde dice que cerca del 45.3% de la población de California no tiene una nacionalidad estadounidense y 62 millones de personas son de etnia hispana que viven en ese país. 15.5 millones de personas están en ese estado, precisamente en el de California. Y me llama la atención los carteles que había bajo el lema de los inmigrantes hacen grande Estados Unidos, que se reconoce la labor. Prácticamente hay muchas empresas que se están solidarizando precisamente con ellos. Y también algunas pancartas que decían, soy la voz de mis padres, mi madre no es una criminal por buscar una mejor vida. Son algunas de las consignas que se vieron. Y en el Ayuntamiento de Los Ángeles, que le encabeza la demócrata Karen Bass, ella ha dicho que el gobierno mexicano, le ha dicho al gobierno, de hecho, que su administración no va a colaborar con los operativos de deportación que encabeza Donald Trump. Y bien lo decías, Víctor, hasta el momento no ha habido detenidos en estas marchas. Durante el fin de semana, bueno, también han estado en otras partes, como Minneapolis, Dallas, San Diego, Palm Beach. Y también aquí, pues el tema de derechos humanos. Yo creo que ese es un tema prioritario, es un tema también que en Estados Unidos pesa. ¿Por qué? Porque hay jueces que ya le han dicho a Donald Trump cuando se está transgrediendo este tema, lo cual me parece medular y marca también un precedente para todos los países a nivel mundial sobre cuál es el camino donde se pueda preservar precisamente estos derechos. Muy bien, vamos a ir a una pausa en radio, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales. Hay varias preguntas. ¿Tienen suficiente influencia política los latinos como para detener las deportaciones de Donald Trump? O también hay una pregunta que es, ¿estas manifestaciones tendrán impacto si van creciendo o serán un grito en el vacío? ¿No les van a hacer caso las autoridades? Son preguntas que están aquí en la mesa de Línea Directa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. ¿Qué tanta fuerza tienen los latinos política digamos, en el Partido Republicano, que es donde podría hacerse algo de fondo para, por lo menos, quitarle duro a estas medidas de Donald Trump? El gran problema es que creemos o tenemos, nos han dicho que la comunidad latina es una sola y es un monolito. No es así. Hay comunidades latinas, por ejemplo, los cubanos en Florida. Pero ellos están a favor de las deportaciones. Ellos siempre han estado, los cubanos de la Florida, pues un poquito más pro, pues, el senador Rubio, que ahorita es, sí, que es el el Departamento de Estado, Estado. Y él está a favor de eso. Es Entonces, cubano, ¿verdad? es cubano. De origen cubano. Además, tiene un español perfecto. Ya se les olvidó cómo llegaron a Estados Unidos. Y los puertorriqueños, por ejemplo, es comunidad latina, pero ellos tienen la nacionalidad por ser un protectorado ahí de Estados Unidos. Entonces no hay una comunidad latina monolítica. Entonces si me preguntas, ¿tienen influencia? Pues depende de quién. Los cubanos en Florida sí, los mexicanos en California, pues al parecer no tanta. Yo creo que no hay líderes de aquel lado de la frontera. Bueno, debe de haber, hay varios, pero no con peso suficiente ahorita en este momento dentro de los republicanos y demócratas también, ¿no?
en el Senado y en el Congreso no hay voces con peso, sí hay, pero no hay voces con peso como lo fue alguna vez el gobernador de Nuevo México, que casi era presidencial, que era líder de la comunidad latina mexicana, pero no hay que partir de la idea errónea que la comunidad latina es una. Allá cada comunidad latina se rasca con sus propias uñas. Armando, sí, tienes razón. Precisamente jefe de Estado norteamericano, Marco Rubio. Secretario de Estado. Secretario de Estado. El Departamento de número Estado. 2. Sí, es el número 2 en el gobierno. Bueno, Está, por eso lo trae Donald Trump, recorriendo y entrevistándose con los presidentes de los países latinoamericanos. ¿A qué va Marco Rubio? ¿A negociar o a atemorizar, a leerle la cartilla a los presidentes de los países centro y sudamericanos? Porque a donde ha ido, pues ha salido con negociaciones importantes. Ahorita lo comentaba Juan, y así estuvo, el más reciente se entrevistó en Guatemala con Bernardo Arévalo, el presidente guatemalteco, y tras esa reunión, pues se acordó que Guatemala ya podrá recibir indocumentados, deportados de otras nacionalidades, incluso criminales aceptan que están en Estados Unidos, que pueden ser repatriados. Y llegó al grado el presidente guatemalteco de decir que van a incrementar los vuelos con deportados en un 40% a su país. O sea, le está funcionando a Donald Trump enviar a este secretario de Estado, que es de origen latino, pues bueno, a negociar. Ahí está Marco Rubio, con todo el poder que tiene, que por supuesto que le ha otorgado el presidente estadounidense, lo manda a negociar. Yo digo que más que a negociar, va mezclado con atemorizar, a decirles, oye, pues queremos actuar de esta manera, ¿nos apoyas o no nos apoyas? Nosotros podemos ayudarte en este sentido, en este caso, y pues yo creo que te conviene ser nuestro aliado. Los doblegan en ese sentido, y pues, los presidentes están aceptando. Habrá que ver en qué otros países también se manifiestan, sí, igual que Guatemala. Jesús. Yo creo que sí van a servir las protestas, sobre todo, no para detener la orden presidencial, eso queda de firme, pero sí para observar cómo se está dando el trato a las personas que están siendo deportadas. Dicen que no les dan de comer, por ejemplo, ¿no? Y es obligación de quien los detiene darles agua, comida, al menos. Que se respeten sus derechos humanos, sí, claro. Entonces, muchas de estas protestas pues también están por los derechos humanos, y creo que toda protesta es legítima en tanto se exija el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Estamos en la mesa de Línea Directa, estamos acá en redes comentando, pues, tiene aquí el tema que ver con estos anuncios que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles, y los gobiernos de México y Canadá, sus vecinos, no acatan las peticiones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con el tema migratorio, el tráfico de fentanilo, y el tema comercial es, digamos, que el punto de presión. Y ahora las manifestaciones en Estados Unidos, ¿qué tanta fuerza tendrán los latinos para detener las deportaciones? O decía Jesús, es una acotación, parece importante, por lo menos garantizar los derechos de quienes están siendo deportados. Juan, nos quedamos contigo. Hay un problema con eso. Ayer el presidente Trump firmó una orden ejecutiva, las que nos tiene ya acostumbrados, para sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que por cierto no formaba parte, no forma parte de Estados Unidos, pero ya firmó, ya sacó también a Estados Unidos de la OMS. Entonces, para todos aquellos que también están diciendo que los derechos humanos, el gran problema es que Estados Unidos, al parecer, está mandando el mensaje, aquí los derechos humanos los voy a poner yo, bajo mis esquemas, bajo mis leyes, bajo mi tutela, porque a nivel internacional lo que vemos es eso, que se está desligando el gobierno de Trump de lo que es el marco internacional en materia de derechos humanos. Eso es lo complicado, y es una mala noticia para los migrantes, porque está diciendo el gobierno de Estados Unidos, yo quiero estar por encima de todo eso, mis leyes van a estar por encima de los tratados internacionales, y por lo tanto me estoy saliendo de lo que puede, no se puede salir de todos, porque hay firmas que tienen más años, pero ese es el mensaje que está mandando Donald Trump. A ver, aquí los derechos humanos
los pongo yo. Y luego va con su amigo Bukele de Salvador, e igual, mándenme para acá a los que ustedes quieran y consideren delincuentes, aquí les voy a dar el tratamiento de derechos humanos que tenemos en El Salvador, ¿no? Entonces, por eso creo que la parte esta de que cumplan con los derechos humanos es válida, tendría que ser así. El mensaje que está mandando Trump va en sentido contrario. Eso es Armando. Donald Trump es muy inteligente. Aparte de rudo, es inteligente y sabe mover las fichas de la que juega. Yo le doy una lectura, por ejemplo, está firmando muchas órdenes ejecutivas. La más reciente y que me llamó la atención a mí, es temerario y reta a quien sea, por mucha fuerza social, política que tengan. Firmó una orden ejecutiva para eliminar la participación de mujeres transgénero en eventos deportivos de mujeres. No habrá más transgéneros en competencias de mujeres, digo. Las competencias de mujeres van a ser entre mujeres nada más. Ese es otro tema. No, pero allá voy. Para mí es una especie de cortina de humo. O sea, este tipo de órdenes ejecutivas causan polémica y manifestaciones, porque esa es una comunidad importante y seguramente desvía mucho la atención de todas las manifestaciones. Juega con el score, juega con estas órdenes ejecutivas que están causando pues opiniones en Estados Unidos. Allá los jueces, por ejemplo, retan a un presidente. La jueza federal de Maryland, Deborah Burman, emitió una orden preliminar que paraliza a nivel nacional la orden ejecutiva de Donald Trump para poner fin, yo lo decía ahorita, creo, Araceli, sí, o Juan, para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de migrantes indocumentados. O sea, todos estos tipos de situaciones, ahí me llama la atención. Hay jueces que lo están retando y le están dando para atrás a sus iniciativas. Vamos de nuevo al punto. ¿Tendrán los latinos la fuerza, la presencia política? ¿Qué porcentaje de los votos que llevaron a Donald Trump son latinos, de origen latino, como para, por lo menos, decías Jesús, garantizarle los derechos humanos a los deportados? Mira, es que ese es el punto. Yo creo que las protestas no van a evitar que siga la ola de deportaciones, ¿no? Que siga la orden presidencial. No se va a echar para atrás Donald Trump por muchas protestas que hagas. Pero yo creo que entre más personas se sumen a las manifestaciones y pongan el ojo, los derechos universales aplican en todo el mundo, son más allá de lo que quiera ver una persona o no. Bueno, claro, ¿no? Los autócratas allá en Corea del Norte, ¿no? Donde está permitido un montón de vejaciones hacia las personas, pues, pero siempre cuando atentas contra los derechos humanos nunca nada sale bien, ¿eh? Tienes que reconocerles, por supuesto, el derecho a las personas. Mira, lo que ellos están pidiendo es que cuando ya te detienen, tengas un trato justo, no te roben tu dinero, te den de comer. No les dan de comer, Víctor, los tienen ahí encerrados y los mandan del otro lado de la frontera sin haber tomado alimento durante 2 o 3 días, si acaso agua les dan, ¿no? Entonces, todas esas protestas, si siguen creciendo, evidentemente pondrán el ojo o el foco en estas vejaciones a los derechos de las personas, en donde estoy seguro que la mayoría de los estadounidenses no piensan como Donald Trump. Está bien que quieran deportaciones, pero no está bien que quieras violentar el derecho de las personas a ser tratados con dignidad, por ejemplo, porque esos valores, los valores universales, están por encima, y eso está probado durante toda la historia del mundo moderno, por decirlo de alguna manera. Estas protestas tienen efecto precisamente porque conmueven a la comunidad que está pidiendo una cosa, pero no bajo la violación extrema de los derechos de otras. Por eso mismo creo que van a tener efecto, por lo menos en este tipo de cuestiones, donde pues veremos o esperemos además, porque es deber de todo persona que cree en la democracia, exigir por los derechos de los demás, los derechos básicos, elementales. Araceli. Bueno, pues ya hemos hablado en reiteradas ocasiones que Donald Trump 2.0, viene con todo a hacer una reconfiguración de todo el sistema internacional, y hay acciones que nos van dando hacia dónde va, ¿no? Y bien lo decía mi compañero Juan, pues ya dijo que Estados Unidos no participa en la Organización Mundial de la Salud, también se salió del Acuerdo de París, que es del medio ambiente, que son acciones importantes de esta Agenda Global 2030 de la ONU. Sin embargo, yo siento que aquí es medular el papel que juegan los jueces federales en Estados Unidos, y ya están marcando un precedente de frenarle a Donald Trump esta parte de lo de nacimiento,
por parte de los indocumentados. Ahora bien, me llama la atención también que este tipo de protestas, cómo han sido organizadas. Yo creo que ahí hay un fenómeno también para estudiar, incluso porque es de forma económica a través de las redes sociales y por jóvenes. Entonces, aquí hay que estudiar también la parte de la incertidumbre, que también lo decía mi compañero Juan, y el tema que estaban convocando a un día sin migrantes, como para hacer ver la gran fuerza laboral de mano de obra que representan los migrantes. Y también la parte de que en las escuelas, por ejemplo, me llama la atención que se ha pronunciado in the schools no ICE, fuera ICE de las escuelas. Decenas de migrantes rechazaron en la ciudad de Nueva York la presencia de policías de inmigración en centros escolares. Entonces, un poco sí es visibilizar que las personas que están allá, que son inmigrantes, bueno, ha sido un spot de campaña de Donald Trump y es una de las primeras acciones. Sin embargo, también hay un Francisco Moreno, activista líder del Consejo de Federaciones Mexicanas del Organismo de Migrantes, dice que es otro tiempo, es otro ambiente. La gente que nació ahí, que ya tiene papeles, está haciendo ese movimiento y no es ninguna organización. Entonces tiene una validez este tipo de protestas que seguramente va a ser escuchada, que seguramente va a generar movimientos, sobre todo también porque estamos viviendo, y el Fondo Monetario Internacional ya lo dijo, una sociedad polarizada. Entonces aquí entra muy fuerte pues los gobiernos demócratas. Eso es. Juan, hablabas de la incertidumbre, ¿no? Con estas redadas que ya nos decía el abogado en la semana pasada que entrevistamos en Phoenix, Arizona, desde Phoenix, Arizona, que es más mediático que real, que no está ocurriendo esto de las redadas en las empresas y en las escuelas, que los medios de comunicación han exagerado la nota y efectivamente hasta ahorita no ha aparecido ningún video, no hay evidencia de que haya redadas en escuelas o en empresas hasta ahorita, pero pues así lo ha anunciado el gobierno de Estados Unidos. Y redadas como tal no, pero sí eventos aislados sí hemos visto, ¿no? Hemos visto historias de gente. Entonces, por eso la incertidumbre que están saliendo de sus casas y no saben si van a regresar. Son pocos. Lo decían una vez, lo comparaba con el COVID. Pues era muy poco probable que murieras de COVID, sin embargo, ahí estaba la amenaza y te tenías que cuidar. Básicamente es lo mismo. Y ahora voy a retomar lo que dije en el corte de que es un error que cometemos nosotros decir, es que el pueblo latino, la comunidad latina, no es así. Cada comunidad latina es diferente. ¿Qué vimos ahorita en las imágenes ahí marchando? ¿Qué banderas vimos? Mexicanas. Y una guatemalteca. Sí. Fue todo lo que vimos. O sea, eso y de no... Estados Unidos también. Sí, pero básicamente los latinos es México y una de Guatemala que anda por ahí y tan. La comunidad latina hubiera ahí banderas de todos los países y no, porque no todos los países los están tratando igual. Exacto. Cada uno tiene una diferencia importante. Por eso cuando hablan si es importante la comunidad latina, ¿qué comunidad? Yo les pregunto. Y nomás para que vean si están de acuerdo o no los propios latinos de Estados Unidos con Trump. Trump no engañó a nadie. Trump dijo exactamente lo que quería hacer y aún así es el presidente que más votos ha tenido de la comunidad latina en la historia. Por eso es un error señalar la comunidad latina como algo único, como un monolito. No, en este caso, la comunidad latina, mexicana y centroamericana es la que está teniendo más problemas. Y no toda la comunidad latina mexicana también, entre los mexicanos hay diferencias. Sí, pero a ver, los cubanos no estaban marchando ahí, los puertorriqueños, los dominicanos, no estaban ahí, los colombianos, no estaban. Vamos contigo, Armando, cerramos. A ver, se habla de que esta manifestación en gran medida está originada también para protestar y exigir que se respeten los derechos humanos de los migrantes que están siendo retenidos para deportarlos. Ahora, yo me pregunto, ¿qué no tiene un sistema ya establecido, preestablecido, acordado el gobierno norteamericano para deportar a estas gentes? ¿Cuántos días los mantienen recluidos en jaulas o celdas antes de deportarlos para que digan, oye, no nos dan ni agua, no nos dan comida, nada? Son varios días, ¿pero por qué? Y se supone que los agarran y deben tener su sistema ya establecido para sacarlos de su país. ¿Por qué detenerlos tantos días? Ahí presos, prisioneros. Yo creo que es muy difícil entender, yo no lo entiendo, esa situación. Otra cosa, estos manifestantes cuentan con el respaldo de los patrones. O sea, es decir, los jefes laborales de ellos les permiten dejar su trabajo para salir a protestar. ¿Y si son patrón?
Ellos mismos. Puede ser. Puede ser, ¿no? Joder, ¿no? Bueno, porque estoy viendo muchísimos Porque jóvenes. asumimos que es O sea, gente... tantas empresarios están saliendo a la calle. O sea, Ya, yo veo saben mucho que trabajador, quieren, mucha gente que puede ser jóvenes y todo. Es que son emprendedores, muchos de ellos, tienen empresas familiares. Porque empresarios no veo cientos de personas, digo yo, bueno, quiere decir que hay simpatía de alguna manera por parte de la parte patronal en Estados Unidos, que decirles, bueno, que protestar, pues tienen el día libre. Yo en Estados Unidos es difícil porque allá una hora te la pelean, te la discuten mucho, ¿no? Bueno, La protesta es en California y Nueva York, lugares de comunidades mexicanas. Sí, O efectivamente. sea, no están en todo el país. Principalmente en los estados. Bueno, pues nos vamos con esto. Seguimos con el tema. Por supuesto, vamos a evaluar y a estar tomándole el pulso a las movilizaciones hispanos y Hay latinos. que escuchar las narraciones de los migrantes que están llegando para entender un poco lo que Armando preguntaba. Sí, todavía no ¿Por se qué 3 días? no ¿Por se qué ve. 2 días? Porque ellos lo explican muy claro de primera voz, de los que estuvieron ahí en esas jaulas. Ya aparecieron por ahí algunas banderas argentinas, también de... Es de Guatemala, Esto es Guatemala, de Nicaragua y México. Nicaragua, exactamente. Bueno, ahí están. Vamos a esperar que no haya violencia en estas movilizaciones, en tanto no se cometan delitos, atropellos, en fin, contra la gente. Creo que la policía se ha mantenido ahí, a la expectativa, y las presiones van a aumentar. Las comunidades latinas se están organizando en otros estados, ya veremos qué tanto crece todo esto. Jesús, muchas gracias. Araceli, gracias. Juan, muchas gracias. Armando, al equipo, a la producción en todo el estado, pero sobre todo a usted, gracias por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.